La Corte Suprema despeja el camino de Donald Trump rumbo a las primarias presidenciales del supermartes. En un fallo controversial, los jueces deciden que el expresidente podrá aparecer en las boletas electorales. Millones de californianos amenazados por una nueva ronda de peligrosas nevadas, autopistas y vehículos sepultados bajo la nieve, riesgo de avalanchas y hogares sin electricidad en medio de las gélidas temperaturas. Colombia cierra vías al crimen organizado. En un operativo nacional capturan a cientos de miembros del Tren de Aragua y del Clan del Golfo, dos de las bandas más peligrosas de América Latina. La primera píldora para prevenir embarazos estará al alcance de millones de mujeres sin necesidad de receta médica. Le decimos cuán seguro es el tratamiento y dónde conseguirlo. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Mire, tras un fallo contundente de la Corte Suprema, el expresidente Donald Trump asegura su lugar en la boleta electoral y garantiza su participación justo antes del supermartes. ¿Qué impacto tendrá esto en las primarias y cómo llegan los candidatos tras sus victorias de este fin de semana? Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos explica. La Corte Suprema de Justicia se pronunció otorgándole a Donald Trump una amplia victoria al dictaminar que los estados no pueden expulsarlo de la boleta electoral por sus acciones previas al ataque del 6 de enero contra el Capitolio, revocando así la decisión de la Corte Suprema de Colorado. Es una interpretación de la Constitución lógica. Creo que el resultado opuesto hubiera traído caos en el proceso político norteamericano. Básicamente la Corte lo que ha dicho es que un estado independientemente no puede sacar a un candidato a la presidencia de la boleta. La Corte Suprema de Colorado había determinado que Trump no podía volver a ser presidente bajo la sección 3 de la 14ª enmienda de la Constitución, debido a que la Constitución otorga responsabilidad al Congreso y no a los estados de hacer cumplir la sección 3 contra todos los funcionarios y candidatos federales. La revocamos, dice el fallo. El dictamen garantiza que Trump permanezca en la boleta electoral de Colorado, así como en las de Maine e Illinois. El expresidente, a tiempo de agradecer a la Corte Suprema, no desaprovechó la oportunidad de fustigar a la administración Biden, asegurando que todos los casos en su contra responden a la persecución política. President Biden, number one, stop weaponization. Fight your fight yourself. Don't use prosecutors and judges to go after your opponent, to try and damage your opponent so you can win an election. La Corte Suprema no se pronunció sobre si Trump fue o no partícipe de la insurrección. El dictamen se produjo en vísperas de las primarias del supermartes, al que Trump llega fortalecido con los resultados de los caucus del fin de semana en Missouri, Idaho y Michigan, y se enfrenta a Nikki Haley, quien el sábado obtuviera su primera victoria en Washington, D.C., llevándose los 19 delegados en juego con un 63% de votación contra el 33% de Donald Trump. Todo pinta que Donald Trump va a arrasar en el supermartes, que la victoria de Nikki Haley aquí en Washington, D.C. confirma lo que Donald Trump está diciendo, que ella tiene el establishment, a los políticos tradicionales, a pesar de que todos los congresistas, mayormente del liderato republicano, están con Trump, y el supermartes va a confirmar eso. De confirmarse lo que anticipan las encuestas, después del supermartes ya se podría hablar de una revancha electoral entre el presidente Biden y Donald Trump. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y bueno, por otro lado, aunque el presidente Joe Biden no tiene un competidor fuerte en las primarias demócratas, el llamado voto no comprometido pudiera ser su talón de Aquiles en el supermartes. El duro castigo al presidente en las primarias de Michigan podría repetirse en estados como Massachusetts, Colorado, Carolina del Norte, Tennessee, Vermont, Maine y Alabama, los cuales contarán en su boleta con la opción de voto no comprometido, que están impulsando votantes insatisfechos con la postura del presidente en la guerra en Gaza.
Y hablando de la guerra en Gaza, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, hizo un llamado al cese al fuego. Precisamente hoy, Harris se reunirá con un miembro del Gabinete de Defensa israelí en la Casa Blanca, después de criticar al gobierno de Israel por no permitir suficiente ayuda en la región. La vicepresidenta también exigió a Hamas aceptar el acuerdo de tregua para liberar a los rehenes. Let's get a ceasefire. Let's reunite the hostages with their families, and let's provide immediate relief to the people of Gaza. Durante el fin de semana, Estados Unidos realizó los primeros lanzamientos de ayuda humanitaria, el cual incluyó aproximadamente 38,000 comidas para el sureste de la franja. Y durante todo el fin de semana, el norte de California sintió los embates de una poderosa tormenta que dejó a varias comunidades incomunicadas por la enorme acumulación de nieve que en algunos lugares alcanzó hasta los 7 pies. Pero los expertos advierten que la situación está lejos de mejorar. Nur Mila tiene el reporte. California se recupera de una tormenta invernal que dejó las principales carreteras sepultadas bajo varios pies de nieve. Las condiciones más extremas se registraron en las elevaciones de la Sierra Nevada, con más de 7 pies de nieve y ráfagas de vientos huracanados de más de 170 millas por hora. También cerraron las estaciones de esquí, después de que los meteorólogos advirtieran de riesgo de avalanchas. The storm has been pretty crazy. I've mostly just been hanging out inside. But today we're going to go ski some mellow tree lines and hopefully avoid the avalanches. Sin embargo, después de la tormenta no siempre llega la calma, porque a partir de hoy hasta el miércoles se pronostica que caerá entre 1 y 2 pulgadas más de nieve en el norte de California y el noroeste del Pacífico, aunque se espera que las cantidades sean mucho menores que las de la tormenta del fin de semana. Pero incluso pequeñas cantidades adicionales de nieve podrían aumentar los problemas de viaje en toda la región. The roads haven't been that safe, so we don't really want people driving around and all that sort of stuff. Un tramo de 70 millas de la Interestatal 80 en California, cerca de la frontera con Nevada, ha estado cerrado durante más de 2 días, dejando a conductores varados desde el viernes en la noche. Otros tramos de importantes rutas estatales también se vieron afectados esta mañana por ventiscas de nieve y mala visibilidad. En el área de South Lake Tahoe, donde cayeron de 3 a 5 pies de nieve, un deslizamiento atrapó vehículos y cerró brevemente la autopista 50 en California. Eso fue el domingo en la mañana. Afortunadamente no se reportaron heridos y los equipos de rescate lograron reabrir la carretera rápidamente, según reportaron las autoridades. Bueno, y en Texas continúa la emergencia por el incendio Smokehouse Creek, el más grande en la historia del estado. Hasta este lunes, las llamas habían arrasado con una cifra récord de 1.3 millones de acres. La fuerza de los vientos no ha dado tregua para que los bomberos aplaquen el fuego y ha obligado a la evacuación de ciudades enteras. Hasta ahora, solamente el 15% de las llamas han sido contenidas. Y nos vamos a quedar en Texas porque la administración Biden apeló ante la Corte Suprema la estricta ley de inmigración SB 4, que permitiría a las autoridades locales y estatales arrestar a inmigrantes sospechosos de ingresar irregularmente al estado. El Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema que anule la suspensión de un tribunal inferior y restablezca la orden judicial que había detenido temporalmente la ley. La administración argumenta que la regulación de la inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal, no de las jurisdicciones locales. Y vamos ahora a la frontera de Tijuana, Baja California, porque 10 migrantes fueron trasladados a los hospitales tras caer del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Laura Ortega nos cuenta. Al parecer, los migrantes intentaban ingresar irregularmente al país cuando cayeron precipitadamente desde los 29 pies de altura que tiene el muro fronterizo que separa a Tijuana, México, de San Diego, California. Al llamado acudieron primero agentes de la patrulla fronteriza y estos dieron aviso al Departamento de Bomberos, que rápidamente llegó a auxiliar a los migrantes. Informes preliminares daban como heridas a 8 personas, pero al final fueron 10 que resultaron con heridas comprometedoras. Initial crews arrived at scene and identified that there were actually a few more than 8 patients, upgraded the call to a mass casualty. We ended up transporting 10 patients.
Los equipos de rescate por lo menos utilizaron 6 ambulancias para transportar a los heridos a hospitales cercanos, la mayoría de ellos con huesos rotos. So anybody that had a child with them, which there were several, we did transport those children with the parents to the trauma center. Según reportes de las autoridades, otra decena de personas que también intentaban cruzar el muro pero que no resultaron heridas, ahora están en manos de la patrulla fronteriza para su procesamiento. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Bueno, y en otros temas, el exdirector financiero del expresidente Donald Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable de mentir bajo juramento en el caso de fraude civil en Nueva York contra el exmandatario. La declaración lo enviará a la cárcel por lo menos 5 meses, y esta es la segunda vez que Weisselberg, de 76 años, pasará un periodo tras las rejas luego de cumplir 100 días el año pasado por evadir impuestos. Y bueno, el miembro de la Guardia Nacional, Jack Teixeira, se declaró culpable también de filtrar información confidencial de Defensa Nacional y acordó pagar una sentencia de 16 años de prisión por revelar información calificada. Además, el militar de 22 años aceptó reunirse con miembros de inteligencia y entregar la ubicación de los documentos relevantes en su poder. Teixeira provocó una de las filtraciones del Pentágono más grande en los últimos años. Es momento de ir a una pausa, pero al regresar aquí en su noticiero Estrella TV, otro candidato a una alcaldía de México fue víctima del crimen organizado, el tercero en menos de 2 semanas. Autoridades colombianas asestan duro golpe contra temidas bandas criminales que acechan la región. Y una avalancha de enormes rocas por poco causa una tragedia en la carretera en Perú. Los detalles al volver. Gracias por continuar esta tarde informándose con nosotros. Mire, un candidato en el estado de Guerrero, en México, es la nueva víctima de la violencia electoral en ese país. Ayer domingo, Alfredo González Díaz, postulante del Partido del Trabajo para la alcaldía de Atoyac de Juárez, fue acribillado en su auto mientras iba camino a su casa. La Fiscalía del Estado ya abrió una investigación en contra de los responsables y tras este incidente se suman ya 20 asesinatos de políticos y aspirantes a candidaturas en lo que va del año. Y bueno, también en México, a pocos días de que comenzaran las campañas presidenciales y de que los candidatos presentaran los 100 puntos para su programa de gobierno, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum ya intercambiaron las primeras críticas. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene los detalles. Inseguridad es el principal tema con el que los candidatos a la presidencia de México se han reprochado. Se reclaman resultados y prometen nuevos métodos para que el país alcance la paz. Así, han pasado 4 días de campaña. Por ejemplo, la oficialista Claudia Sheinbaum mencionó que su propuesta es conquistar la paz atendiendo las causas, a diferencia de la oposición. Así lo dijo. Pretenden la guerra como solución. La violencia, resolverla con la violencia. ¿Qué presentamos nosotros? ¿Qué procuramos nosotros? ¿Qué proponemos nosotros? Seguir construyendo la paz. ¡Xóchitl, presidenta! Por su parte, la opositora Xóchitl Gálvez respondió que de llegar a la presidencia fortalecerá a las diferentes policías al darles mayor preparación y mejores salarios para quienes arriesgan la vida combatiendo a los delincuentes. Aquí va a haber un sueldo de policía digno. Todos los policías van a ganar al menos 20,000 pesos. Van a tener prestaciones sociales, seguro de vida. Mientras, el menos visible y también menos activo en este arranque de campañas, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, propuso acabar con la impunidad, un tema que siempre se ha prometido. Asumo la responsabilidad de en 6 años iniciar la pacificación de México, iniciar la construcción de justicia, acabar con la impunidad. Cabe destacar que según análisis que generan los candidatos en redes sociales, temas como el ataque entre unos y a otros son rechazados por la comunidad, mientras que los discursos de propuestas son mejor aceptados. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Bueno, y de la Ciudad de México nos vamos a ir a Haití porque ahí se impuso un toque de queda y se declaró estado de emergencia de 72 horas luego de que este sábado bandas criminales invadieran las 2 prisiones más grandes del país y dejaran salir a líderes
libres a decenas de reclusos. Esto es un ataque más de la creciente ola de violencia que desde el 29 de febrero no ha parado porque las pandillas han lanzado todo con el objetivo de inmovilizar a la policía de Haití y expulsar al primer ministro Ariel Henry. Y en Colombia, en un inesperado operativo militar, fueron capturados un gran número de integrantes de las dos peligrosas bandas criminales más famosas, la del Tren de Aragua y la del Clan del Golfo. Vamos con Carolina Gómez, quien tiene toda la información. Mega operativo contra la extorsión. El grupo Gaula de la policía en medio de la operación denominada Evander. A partir de este momento afectaron 20 grupos delincuenciales que tenían azotados a cientos de personas y comerciantes de 5 ciudades y 28 departamentos de Colombia. Una operación que nos permitió materializar 152 órdenes por los delitos de secuestro, de extorsión y concierto para delinquir agravado. Se realizaron 23 allanamientos, incautando más de 400 elementos bélicos, entre armas de fuego, municiones de diferentes calibres, granadas, proveedores, celulares, vehículos y motocicletas. Dentro de los capturados hay 3 venezolanos que se hacían pasar por los peligrosos cabecillas del Tren de Aragua y se encargaban de sembrar el terror en varios sectores de Bogotá. Está hablando con la gente del tren, ¿sí me entiende? Si usted quiere recuperar chatarra, dígame si la quiere recuperar o no. Yo entregué el carrito, todo bien, te lo voy a poner cerca en una bomba. Entregame la platica y yo te digo dónde está el carro. Apenas tú entregues la plata, el carro lo bajan y lo ponen en una bomba. Intimidando a sus víctimas a través del hurto de vehículos, donde posteriormente le exigían sumas de dinero que oscilaban entre 10 y 20 millones de pesos para la devolución. Además del Tren de Aragua, hay capturados del Clan del Golfo, los Alacranes, los Mexicanos, la 40, la Colina, los de la Loma, entre otras 12 organizaciones más. Alias Axel, Cris y Rulos, los supuestos miembros de la temida banda delincuencial nacida en Venezuela, fueron puestos a disposición de la Fiscalía y tendrán que responder por el delito de extorsión y serán judicializados por la justicia de Colombia. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. De Colombia nos vamos a Perú porque hay una avalancha de rocas gigantes sorprende a los camioneros en ese país. Aquí están las imágenes. Verdaderamente impresionante. Una cámara del tablero captó el impresionante momento cuando las enormes piedras cayeron sobre varios camiones que circulaban en una carretera en el distrito de San Mateo. A pesar de lo aparatoso que fue el accidente, no se registró ninguna víctima mortal, pero los conductores resultaron heridos. De hecho, el chofer del segundo camión, al ver la avalancha, abrió la puerta y consiguió salir a tiempo para evitar ser aplastado. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Le cuento que las primeras píldoras anticonceptivas pronto estarán a la venta libre en miles de farmacias del país. 2 caballos galopan junto a los automovilistas en una importante carretera. Las imágenes, pues ahí las tiene, pero le enseño más al regresar. Continuamos con la información y por primera vez en la historia estarán disponibles a la venta las primeras píldoras anticonceptivas sin receta médica, una medida revolucionaria para el derecho reproductivo de millones de mujeres en Estados Unidos. Desde Florida, Anthony Belchi nos amplía. Ya no será necesaria una receta médica para adquirir la píldora anticonceptiva en Estados Unidos. La FDA dio el visto bueno y la pastilla conocida como Opill estará disponible en farmacias físicas y en línea antes de final de mes. Generalmente se usa en personas en edad de poder quedar embarazadas cuando prefieren no quedar embarazadas, evitar un embarazo, entonces se usan para evitar el embarazo. Desde esta semana ya se pueden hacer las reservas en algunas tiendas en línea. El precio de la píldora va desde los $20 por un suministro de un mes hasta los $90 por un tratamiento de 6 meses. A pesar de que ahora ya no se necesita receta, los médicos recomiendan consultar antes con su doctor por los posibles efectos secundarios.
Algunas personas, sobre todo en fumadoras o en personas que tienen antecedentes familiares de problemas de coagulación, por ejemplo, pueden producir mayor probabilidad de hacer coágulos en las piernas, en los pulmones. También las mujeres con casos de cáncer en la familia deberían hablar con su médico acerca de esta píldora, que se inventó hace 50 años y cuya efectividad ronda el 98%. Es prácticamente imposible quedarse embarazada, pero... Es importante tener en cuenta que el tomar estos medicamentos puede evitar el embarazo, pero no evita enfermedades de transmisión sexual. En la calle muchas mujeres creen que las píldoras anticonceptivas sin receta serán un beneficio, especialmente para las comunidades más vulnerables. Creo que reducirá el riesgo de abortos o embarazos inseguros. Una medida que también debe leerse en clave electoral después de que la Corte Suprema diera vía libre a los estados para impulsar leyes que prohibieran el aborto. 14 ya lo han hecho. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Gracias, Anthony. Mire usted los intrusos en el tráfico. Mire cómo estos dos caballitos irrumpieron en una importante autopista de Ohio. Esto fue la tarde del sábado. Las cámaras captaron a los equinos que galopaban entre los sorprendidos automovilistas que se detuvieron, obviamente, para abrirles el paso. Los animales habían escapado de los establos de la policía de Cleveland. Afortunadamente no se reportó ningún accidente. Bueno, así pasa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final. Buenas tardes, buen provecho. Recuerden, mañana nos vemos en el Super Martes. No se olviden. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Descarga la app.